Hola, buenos días. Vamos a esperar un par de minutos más a que se terminen de conectar los asistentes y partimos con el webinar. Un par de minutos. Desapareció. Ok, en honor al tiempo vamos a iniciar. Buenos días, mi nombre es Nani Diante, soy el gerente de desarrollo de negocios de BRAS y en esta oportunidad vamos a ver en este webinar este tema importante que siempre es una complicación en el momento de desarrollar un proyecto de pipeline. ¿Cómo especificar las tuberías de línea API 5L para el sistema de transportes de fluido? En la dinámica del webinar, Héctor Martínez, el jefe de la disciplina mecánica de BRAS, va a realizar la presentación y pueden ir haciendo sus consultas en línea ahí en la sección de consultas y al final del webinar iremos respondiendo a medida que el tiempo lo permita. Así que están cordialmente bienvenidos y os los voy a dejar con Héctor para que pueda iniciar su presentación. Vale, ¿qué tal? Mucho gusto, Héctor Martínez. Les agradezco la asistencia y el interés por participar de este webinar. Bueno, vamos a partir ya con tema. Vamos a ver un resumen en el fondo de los ítems y los puntos más importantes de la norma API 5L, que es la norma que se utiliza para especificar tuberías de línea. Entiéndase tubería de línea como tubería para sistema de transporte, para pipeline. Esta es una norma bastante extensa, más de 200 páginas, bastante compleja, cubre puntos desde especificación, soldadura, metalurgia, inspecciones. Así que esto es un resumen bastante, digamos, acotado de lo principal que hay que tener en cuenta y hay que conocer de la norma para poder especificar las tuberías de la forma correcta y teniendo en consideración todas las condiciones de los sistemas de transporte. Un poco el temario de lo que vamos a ver. Vamos a revisar la información de ingeniería y de operaciones del sistema de transporte que se necesita para especificar la tubería de línea API 5L. Vamos a identificar cuál es la información mínima y general que requiere la norma API 5L y que tiene que ser entregada por el comprador en la orden de compra. Luego vamos a identificar qué información específica y opcional, pero bastante relevante, que tiene la norma API 5L, que debe ser entregada o acordada entre comprador y fabricante. Okay. Luego vamos a ver un poco este tema que es bastante relevante, que son los certificados de materiales para tuberías API 5L. Les voy a mostrar cómo generar una descripción resumida, una descripción técnica resumida que engloba los puntos que vamos a ver acá. Y vamos a analizar un ejemplo práctico. Okay. Vamos a partir ahora con la información que debemos recabar de nuestro sistema de transporte para poder especificar las tuberías de línea. Aquí está agrupado en distintos ítems. Lo primero son las especificaciones técnicas. ¿Vale? Necesitamos conocer cuál es la especificación técnica de la tubería y sus revestimientos, ¿okay? Para poder revisar los requerimientos técnicos que aplican específicamente al proyecto. Aquí vamos a hablar siempre, tu compra tubería enfocada a un proyecto específico, no, digamos, compra de tubería para fabricar piezas en taller o maestranza, sino para un proyecto específico de transporte. Okay. Listado de tuberías, que es la cantidad, digamos, que se define a partir del tubometraje que sale del trazado, para poder tener claras las cantidades de tubería para compra. Luego vamos a ver que es necesario saber las condiciones de sitio
¿okay? Para saber cuál es el contexto en el cual el proyecto está emplazado, dado que hay condiciones ambientales que pueden ser extremas, temperaturas mínimas y máximas que necesitamos conocer para especificar el acero. Las memorias de cálculo hidráulicas para saber cuál es la norma de diseño, el factor de diseño, el fluido que vamos a transportar, cuáles son las presiones de prueba hidrostática en terreno que va a tener nuestro sistema. Y luego necesitamos conocer qué vamos a pedir en la requisición técnica, si es que existe o si la vamos a desarrollar en el fondo como equipo de proyecto, cuáles son los documentos que vamos a pedir al fabricante que nos entregue con la compra. También necesitamos ver si hay alguna limitación de origen, entre otros. Aquí ya vamos a entrar un poco más en tema de la norma en sí. ¿Okay? Esto está estructurado de la siguiente forma. La API 5L tiene un capítulo, que es el capítulo 7, que indica toda la información que debe ser especificada para comprar una tubería. Entonces, todo lo que esté debajo de la cláusula 7.1 son los ítems que la norma exige que vengan al menos identificados en la orden de compra. Esto es la información mínima. Si uno ingresa al capítulo 7, cláusula 7.1, y empieza a buscar los subpárrafos están declarados con letras. ¿Ok? Entonces, esta presentación está desarrollada en función de la norma y uno puede ingresar al capítulo 7, cláusula 7.1, irse a cualquiera de los subpárrafos que tengo aquí destacados y va a encontrar la misma información, obviamente más detallada. Esto es un resumen. ¿Okay? Uno de los puntos principales, obviamente, es cuánta tubería vamos a comprar, la cantidad de tubería, la longitud total de nuestro sistema. Y se recomienda que se especifique que lo que estamos indicando es sin tolerancias negativas. Esto es porque la fábrica también tiene una tolerancia de suministro, ya que no todas las tiras tienen la misma longitud. Y para proyectos uno generalmente tiene que resguardarse con algún allowance. Entonces puede que la tolerancia negativa del proveedor se coma el allowance que necesita el proyecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que especificar nuestra cantidad de compra, que ya incluye el allowance y que no puede estar por debajo de esa cantidad. Luego viene el Product Specification Level, que es el PSL, que establece los requerimientos técnicos. El nivel de especificación del producto 1 o PSL1 corresponde a una tubería estándar, de calidad estándar. Y el nivel 2, PSL2, establece requerimientos adicionales que son obligatorios. O sea, al uno especificar PSL2 ya hay ciertos requerimientos que van a venir per se y están asociados a la composición química, ensayos de impacto de la tubería, algunas propiedades de resistencia, ensayos no destructivos, entre otros. Luego hay que especificar cuál es el procedimiento de fabricación. Hay distintos procedimientos de fabricación, los que están aquí listados son los más utilizados, y esto tiene que ver con el conformado de la tubería. Si es una tubería sin costura, se declara como seamless. Si es una tubería con costura por alta frecuencia, que es HFW, High Frequency Welded Pipe, este es un tipo de soldadura de costura longitudinal que no tiene material de aporte, sino que se calienta los bordes, los extremos de la plancha, que se rola y por compresión en el fondo se unen los materiales y a través del calor se funden. Luego están las costuras por arco sumergido longitudinal y por arco sumergido helicoidal. ¿Vale? Estas sí son con material de aporte, estas sí tienen material de aporte flux. Aquí hay a continuación les voy a mostrar una diferencia entre los tipos de costura cuando uno indica costura longitudinal, longitudinal al tubo. Esto es una SAU L, y aquí está una costura helicoidal o en espiral, que también se le dice en inglés. En general, aquí se ve una diferencia de colores. Esto es por la zona afectada térmicamente cuando se
se hace el cordón de soldadura. En el fondo, para poder restituir y hacer el tratamiento térmico, una vez que se hace la costura, es más complicado y más complejo en el fondo una costura longitudinal por la forma en que quedan en la misma tubería, a diferencia de una costura que es longitudinal. En espiral es más complicado restituir la calidad, digamos, de la zona afectada térmicamente. Por otra parte, las tuberías con costura helicoidales tienen una debilidad que es en cuanto a su capacidad de curvado en terreno, ya que cuando la máquina está haciendo la curvatura, identificar en qué punto exacto va a golpear el tubo para hacer la curva y que no caiga en un cordón de soldadura, no es una tarea tan fácil, y lo que se hace en el fondo es derratear los grados admisibles que yo puedo curvar en frío esta tubería en terreno. Entonces, generalmente esto se ocupa cuando tenemos trazados que son realmente rectos y no tenemos un requerimiento, digamos, de sinuosidad, que hay que estar curvando la tubería porque se convierte en un problema en terreno. Luego tenemos la referencia a la norma API 5L. Hay que indicar cuál es el año de la norma de la tubería que queremos especificar, ya que la tecnología avanza, la norma avanza con la tecnología. Entonces, esto es importante. Siempre hay que indicar cuál es la norma y el año a la cual nos estamos haciendo referencia. Luego, no menos importante es el grado de acero. En el fondo, que la norma tiene dos tipos de designaciones, alfa o alfanumérica, que identifica en el fondo la resistencia de la tubería y está directamente relacionado con su composición química. Luego vamos a ver en detalle un poco más, pero además del grado se especifica con un sufijo, digamos en coloquial un apellido, que es la condición de entrega que tendrá la tubería, y eso se especifica con una letra. Entonces se indica el grado y la letra, R, N, Q, M, lo vamos a ver después, el diámetro exterior y el espesor. Los diámetros están, los diámetros y los espesores están normados por la ASME B3610. Aquí hay un extracto para una tubería de 24 pulgadas. Está normado el diámetro externo y los espesores que aplican. Esta es una norma bastante extensa, esto es solo un extracto, pero la idea es mostrarles de que los espesores no son al azar, que se especifican, sino hay que buscar cuáles son los que existen. Y adicionalmente a esto, la tabla 9 de la API 5L indica cuáles son los rangos de diámetro y espesor que son aplicables para fabricación. Luego está la longitud y tipo de longitud, que esto no tiene que ver con la longitud que vamos a comprar de proyecto, sino esto tiene que ver con la longitud de las tiras. Hay dos formas que tiene la norma para especificar. Hay una que se llama random o aleatoria, que como su nombre lo dice, aleatoria. La norma establece un rango mínimo y máximo en que pueden llegar las tuberías a terreno. Y luego está la otra forma de especificarlo, que es longitudes aproximadas. Uno indica una longitud y hay una tolerancia por norma que es de más o menos 500 milímetros de esa longitud. Se recomienda que se especifiquen en longitudes comerciales y las que existen en el mercado son de 12, de 15 o de 18 metros, y esto es para tuberías sin jointer, que significa jointer es una soldadura de tuberías hecha en fábrica para hacer una tira más larga. Okay. Acá vamos a entrar un poco a hablar de los grados. Esto es un resumen que se realizó de la tabla 1 de la API 5L para hacerlo un poco más didáctico. Cuando especificamos una tubería API 5L PSL1, entra a jugar una nomenclatura que uno puede especificarla de las dos formas. Yo quiero una tubería, por ejemplo, vayámonos a la grado E, que es la más estándar, una L245 o grado B. Yo puedo especificar las dos, o una u otra. Y si nos fijamos acá, por ejemplo, ya un grado mayor, uno puede decir L290 o X42, siendo este número que está acá
la resistencia a la tracción en KSI. Esto sería una resistencia de 42.000 PSI. Okay. Ahora, cuando entramos a PSL2, ya esta misma nomenclatura varía un poco y además el grado tiene un apellido en el fondo, N, Q, M. Esto tiene que ver con la condición de entrega. Okay. Si uno especifica una tubería PSL1 y le indica nada más esto que está acá, esta designación, y no le indica la condición de entrega, el proveedor va a dar la condición de entrega que él quiera proveer. Si uno lo especifica, en el fondo, como hace en PSL2, ya uno fija cuál es la condición de entrega. ¿Qué significa esto? La R es as rolled, o sea, como laminado. El tubo lo fabrican, pueden ser a partir de plancha rolada, y lo entregan tal cual, sin ningún tipo de tratamiento térmico adicional. Luego está normalizado, que ya tiene un tratamiento térmico. Luego está templado y revenido, que es la Q. Y luego está la M, que es un laminado termomecánico, que es la plancha en el fondo rolada, y se le hace un tratamiento térmico a la zona de la soldadura para restituir las propiedades, a la zona afectada por el calor. Entonces, lo más importante que tenemos que rescatar de esto es que para las tuberías sin costura, para una tubería de línea, lo común de especificar es templado y revenido. ¿Okay? Esto es porque la tubería sin costura es prácticamente una tubería hecha a partir de una barra. Es bastante intensivo el proceso, digamos, en esfuerzo y en calor. Y ese tubo al final hay que normalizarlo. Y luego está M, que son para las tuberías con costura, que en el fondo es un laminado termomecánico. Se suelda y se hace el tratamiento térmico a la costura. Acá, en esta tabla 2, la norma indica cuáles son, según el nivel de especificación 1 o 2, cuáles son los grados y la forma, digamos, de fabricación o el proceso de manufactura según grado, especificación. Entonces indica, por ejemplo, tubería sin costura, que ya lo hemos visto, aplica para PSL1, PSL2, en el fondo hasta grado X100. Estas que están acá entre medio, por lo menos CW, que es Combination Welding, o soldadura por baja frecuencia, Low Frequency Welding, o soldadura láser, no son ampliamente utilizadas, así que por eso no vamos a entrar en detalle ahí. Vamos a entrar en detalle en las tuberías con costura por arco sumergido, con costura por alta frecuencia y simples. Luego, otro punto que hay que especificar es la aplicabilidad de anexos específicos. Esta norma es bastante extensa y tiene muchos anexos, y algunos de esos anexos son aplicables si uno lo acuerda previamente. Y por eso es importante conocer el servicio en el cual está el proyecto, el contexto del proyecto. Y ya lo vamos a ver. El anexo A significa que la fábrica que va a hacer las tuberías tiene una licencia API para producirla, está calificada por API para producir la tubería. Si uno no indica esto, que uno quiere el monograma API anexo A, no necesariamente la tubería va a ser fabricada en una fábrica calificada. B aplica generalmente para tuberías de proyecto, en donde uno solicita que se haga un proceso de calificación de fabricación, o sea, que se califique el proceso de fabricación de la tubería para el proyecto. Si se está comprando tubería de stock, por ejemplo, esto ya no aplicaría, ya la tubería está fabricada en el fondo bajo los procesos ya está calificada, digamos, el proceso de la fábrica que hizo la tubería. Luego está el anexo G, que es cuando se requieren tuberías, digamos, con resistencia a la propagación de fractura dúctil, que esto aplica para tuberías de transmisión de gas, donde pueden haber expansiones de gases, y en el caso que haya algún defecto, puede haber propagación de ese defecto como una fractura. ¿Okay? El anexo H es cuando tenemos servicios agrios, que lo que significa es que el fluido transportado de presencia de H2S
El anexo I, que es tubería que se utiliza para pozos costa afuera. El anexo J, que es tubería, pero costa afuera, en el fondo puede ser tubería sumergida, tubería que viene de la plataforma petrolera. Y luego está el anexo N, que se refiere a sistemas de tubería que están diseñados para soportar deformación plástica, que trabajan ya en el rango plástico. De estos que están acá, aplicables, digamos, a proyectos mineros, generalmente son estos dos nada más. ¿Okay? API, API anexo A, que la fábrica esté certificada, y si es que es una orden para un proyecto específico, calificar, digamos, el procedimiento de fabricación de nuestra orden. Este que está acá se ve poco. Yo lo he visto en aplicaciones de tuberías que cruzan, por ejemplo, una selva donde hay movimientos relativos, movimientos diferenciales por la humedad del terreno. Entonces las tuberías están diseñadas para absorber cierta deformación plástica o cruces de fallas en el fondo. Entonces la tubería es monitoreada a través de cierta instrumentación para ver cuánta deformación plástica lleva en el fondo y saber cuándo hay que efectuar el recambio. Entonces, para eso hace falta una tubería especificada para tal fin. Ok. Ahora vamos a ir a información adicional. Ya habíamos hablado del capítulo 7, cláusula 7.1, ahora vamos a hablar de la cláusula 7.2, que es información adicional que no necesariamente tiene que ir en la orden de compra, pero uno tiene que saber si es que la va a requerir o no. Okay. Capítulo cláusula 7.2, subpárrafo A y luego el subpárrafo 3. Así está, digamos, armado esto. Entonces uno va a la cláusula 7.2 y entra al subpárrafo A, nos indica todos los ítems que están sujetos a un acuerdo obligatorio si corresponde, okay, si es que corresponde. Y luego aquí hice un resumen y solamente vamos a presentar los más relevantes y vendría siendo el 3. Entonces, esto es composición química para la tubería en caso que tengamos espesores mayores a 25 milímetros. Okay. La composición química que dicta la norma es para espesores hasta 25 milímetros. Si tenemos espesores en nuestro proyecto mayores a 25 milímetros, hay que acordar qué composición química se va a utilizar. Generalmente se ocupa la misma composición química, pero eso hay que indicarlo claramente al proveedor. Luego vamos al subpárrafo 7, que es para tubería que tenga un diámetro mayor a 56 pulgadas. La tabla 10 de la API indica todas las tolerancias, digamos, de diámetro y todas las tolerancias de ovalamiento, tanto en los extremos de la tubería, que es donde uno suelda, como en el cuerpo. Y lo mismo para los diámetros, pero si nos fijamos para sobre 56 pulgadas hay que acordarlo. Okay. Y hay un rango, digamos, entre 24 y 56 pulgadas que ya el ovalamiento para una relación diámetro-espesor específico es by agreement, hay que acordar. Okay. Esto generalmente se acuerda haciendo referencia a lo más estricto que tenga esta tabla. Hay que hacer un análisis, digamos, según el diámetro que tengamos, la relación diámetro-espesor, y especificar alguno de estas tolerancias en el fondo que sea más estricta. Y luego está la norma aplicable a las soldaduras de los jointers. Esto es si vamos a aceptar tubería que sean retazos y que estén soldadas entre sí, o también puede ser una especificación, digamos, de proyecto en el cual queramos instalar tuberías de 24 metros, que son dos tuberías de 12 soldadas entre sí, porque la constructibilidad en el fondo determinó que hay la factibilidad de transportar esta tubería y de ahorrarse costos en la construcción. Esta soldadura hay que calificarla. Entonces la norma te exige que uno indique qué norma, a través de qué normativa se va a hacer toda la calificación. Si es la normativa PIONSA 04, si es la sección 9 o la ISO. Estamos hablando aquí siempre de tubería de línea en esta presentación, por lo tanto nos vamos a ir siempre por la PIONSA 04, que es calificación de soldadura de tuberías de línea. ¿Okay? Ahora
vamos a entrar un poquito en el subpárrafo B, que lo que indica cláusula 7.2 subpárrafo B, que son todos los ítems que van a aplicar según lo prescribe la norma, o sea, tal cual la norma lo indica, se va a aplicar, a menos que nosotros como ingeniería especifiquemos algo distinto. Entonces, la norma permite variar los límites de composición química. ¿Okay? Los límites de composición química están definidos en la tabla 4 de la API5L para PSL1 y la tabla 5 para PSL2. Aquí vamos a hablar un poco de la PSL2. Okay. Puse un poco este extracto porque aquí hay un grado específico para tubería que hay que acordar los límites de composición química. Okay. Aquí subrayé esta cajita. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que pueden ser limitados en la composición química para mejorar la soldabilidad es el carbono equivalente. ¿Okay? A través de análisis, digamos, de metalurgia y para el proyecto se puede limitar este valor, según el grado también, obviamente, a un valor más bajo. No obstante, esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque limitar esto a un valor más bajo significa que algunos de estos valores de composición química en el fondo pueden variar por sobre los valores permitidos. Entonces ahí hay ya una complicación que tiene que ser manejada. La ventaja es que, y lo vamos a ver más adelante, es que la normativa tiene una ventana que nos deja abierta, que es para hacer calificación de soldabilidad. Entonces uno puede, mediante un estudio de proyecto, variar esto, pero en el fondo hacer pruebas de soldabilidad que garanticen que la tubería se va a poder soldar correctamente. Okay. Luego está el subpárrafo C, que son ítems que van a aplicar si es que nosotros lo acordamos en la ingeniería. Si no se indica nada, va a ser transparente para el proveedor. Entonces aquí ya nos vamos a dar cuenta que con especificar PSL2 quizás uno tiene la idea de que incluye todo y es la tubería, digamos, más robusta y la que nos va a funcionar para el proyecto, pero no necesariamente así. Puede que tengamos requerimientos adicionales que necesitemos y que si no lo acordamos no van a estar. Okay. El primero de esos es, en caso que sea tubería PSL1, la condición de entrega. Okay. Si el proyecto tiene especificado PSL1 y no queremos que el proveedor nos entregue la tubería que él quiera, sino la que realmente le sirva al proyecto, hay que indicarle cuál es la condición de entrega. Luego está la doble costura para tuberías con costura por arco sumergido longitudinal, que aplica hasta 36 pulgadas. Okay. Como un paréntesis, esta tubería SAWL se fabrica comercialmente a partir de 16 pulgadas y llega en promedio hasta las 56. Ya sobre 56 ya es con espiral, por capacidad, digamos, instalada de la fábrica. Luego está la temperatura de los ensayos de impacto, inferior a 0 grados, y temperatura de ensayo de impacto para el cuerpo de la tubería. Por defecto, la API5L especifica que la temperatura es 0 grados. No obstante, según el código de diseño, la temperatura mínima del diseño está prescrita como 0 grados o la mínima esperada durante el servicio. Entonces, incluyendo las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, la B314 lo indica así claramente. Así que dependiendo del grado, en el fondo, y las condiciones ambientales, hay que estudiar bien si es que es factible que nuestra tubería esté sometida a una temperatura mínima en algún régimen de trabajo que haga necesario que se hagan los ensayos a una temperatura menor. Por eso esta parte es relevante y necesitamos las condiciones de sitio también para poderlo saber. Si es un ducto, por ejemplo, de transmisión de gases y obviamente van a ocurrir expansiones y las expansiones de gases conllevan a temperaturas negativas,
claramente aquí esto hay que variarlo. Luego están los ensayos de impacto, pero en la costura de la soldadura longitudinal HFW. Aquí lo que se recomienda es que el ensayo de impacto se haga y se especifique siempre para el cuerpo, y se especifique para las costuras, y se especifique para la zona afectada por el calor. No importa si es HFW, SAO, L o SAO-H, lo recomendable es que se especifique y se homologue este ensayo de impacto a la misma temperatura del cuerpo. Y luego están los ensayos por rotura, o drop weight tear test, que así se le llama en inglés, que se hace a las tuberías con costura PSL2 y está normado a partir de los 20 diámetros de pulgada. No obstante, para tuberías con costuras se puede solicitar para diámetros menores. ¿Okay? Idealmente es que también la temperatura a la que se haga este ensayo se homologue con la temperatura mínima de diseño del proyecto. Y también hay que acordar los criterios de aceptación si tenemos espesores por sobre 25 milímetros. El criterio de aceptación básico de esto es que la zona resistente de la tubería en el ensayo sea mayor al 85%, o sea que la zona afectada, digamos, por rotura no supere el 15% de la tubería, independientemente del espesor. Aunque hay otro ítem importante que es con respecto a los biseles. Lo coloco acá por lo siguiente. Por API 5L los biseles son de este tipo. Son de 30 grados con esta tolerancia que está acá. Esto es un extracto de la ASME 314 que sugiere, y es una sugerencia, que sobre 22 milímetros se haga otro tipo de bisel. No obstante, ya en el mercado existen las tecnologías para soldar con este tipo de biseles estándar de API 5L para espesores sobre 22. Pero tenemos que saber que esto existe, en el fondo, y que puede ser, digamos, una limitante. Luego, otro ítem que aplica que es bastante importante es eliminar el borde superior del cordón de soldadura cuando tenemos material de aporte, que puede ser soldadura SAU, helicoidal o longitudinal, o por combinación, que también es con material de aporte, en los extremos donde vamos a soldar, en el fondo. Entonces, lo que se hace es especificar que desde el bisel hacia probablemente, generalmente 100, 150 milímetros, hacia dentro de la tubería se elimine esto. Y esto es para mejorar dos cosas. Obviamente trabajo de soldadura en terreno, que no está ese bisel ahí molestando y que no se invierta tiempo en terreno sacando ese bisel que ya venga de la fábrica hecho. Y además para el pegado de la manta termocontraíble, o sea, van a tener una superficie lisa para la manta termocontraíble y no con este bisel, con este material acá. Todo tipo de revestimiento que pongamos sobre un cordón va a tender a tener una tolerancia negativa, o sea, el mismo tricapa, si uno lo coloca sobre este cordón, tiende a hacerse más delgado. Entonces, con esto, eliminando este cordón en los extremos, vamos a facilitar la construcción. Hay otro tema muy importante acá, que es que cuando se especifica esto hay que hacerlo previo a las pruebas hidrostáticas de la tubería en fábrica, porque una vez que yo tengo la tubería fabricada con este exceso de material acá, le hago la prueba hidrostática, luego lo elimino, estaría invalidando la prueba hidrostática porque ya la condición, digamos, mecánica de la tubería me cambió. Entonces, también eso es un tema importante. Una vez que hacemos eso también en terreno, en el fondo estaríamos quitándole una resistencia que quizás no fue, digamos, satisfactoria y conveniente para hacer pasar la prueba hidrostática en fábrica. Okay. Luego acá están los datos de soldabilidad o pruebas de tubería PSL2, que aquí es donde la norma nos abre esta ventana tan, digamos, espectacular
de que nosotros podemos variar la composición química y podemos solicitar de que al proveedor de que entregue su composición química objetivo con un carbono equivalente, digamos, limitado, que nos sirva para la soldabilidad en terreno y del proyecto, y que nos califique que la soldadura, que el tubo es soldable bajo esa composición química. ¿Okay? Generalmente las pruebas de soldabilidad hay que considerar las que son de aceptación del suministro. ¿Okay? El suministro de tuberías no debería ser aceptado hasta que las pruebas de soldabilidad se hayan completado con éxito. Las pruebas de soldabilidad deben ser realizadas por el proveedor o su subproveedor bajo su responsabilidad, y tiene varias intenciones. Aquí ya les comento otra. La intención de la prueba de soldabilidad es verificar las propiedades aceptables en la zona afectada por el calor. Okay. Generalmente cuando estamos en un proyecto especificamos esto y que forme parte del proceso de calificación de la producción de la tubería para el proyecto. Entonces el anexo B que les comenté antes, que es el proceso de calificación del proceso de producción de nuestra tubería de proyecto, ahí incorporamos esto, que se nos demuestre que la tubería con la composición química objetivo que nos está ofreciendo el fabricante en el fondo cumple. Pasamos a ítem 18 y 20, que esto tiene relación con los tipos de certificados de tubería. Luego lo vamos a ver más adelante en detalle, pero acá lo que tenemos que saber es que si es tubería PSL1, el proveedor puede entregar el certificado que él estime conveniente, a menos que se le especifique lo contrario. Y si es tubería PSL2, sí o sí tiene que entregar un certificado normado por esta norma que está aquí, la ISO 10474, que sería un certificado tipo 3.1, o esta EN 10204, disculpa, la 3.1b según ISO 10474 o 3.1 según EN 10204. Es 3.1b de esta norma y 3.1 de esta norma son homologables, así que es lo mismo. Después vamos a entrar a ver qué significa 3.1 en detalle. Luego está la presión de prueba hidráulica alternativa. La normativa indica las presiones de prueba hidráulica como un porcentaje de la fluencia. Entonces, uno tiene que sacar a qué porcentaje de la tensión de fluencia va a aprobar la tubería. ¿Okay? En esta tabla 26, aquí están todos los grados que emite la norma, están los rangos de diámetro y están las presiones de prueba estándar como porcentaje de la tensión de fluencia. Entonces uno tiene que estimar cuál es la presión que produce una tensión de fluencia tal que me dé el 85% de la fluencia, o el 75% o el 60%. ¿Vale? Esto lo vamos a ver después en detalle. Pero cualquier enmienda a esta presión de prueba hay que indicarlo claramente. Por eso es que es importante conocer cuál es la presión de prueba en terreno que está especificada por el proyecto, para ver si nos sirve estas presiones que están acá o tenemos que enmendarlas. Marcas adicionales. El tubo viene por normativa con marcas técnicas, indican toda la documentación, toda la información técnica de la tubería, el grado, espesor, pero uno adicionalmente puede indicar marcas que le sirvan al proyecto. Por ejemplo, puede indicar la orden de compra, marcas para trazabilidad en terreno, puede ser algún código de barra, algún código QR que lo coloquen a cada tira. Si uno tiene un revestimiento externo, va a quedar tapada las marcas, puede pedir que lo traspasen al exterior de la tubería, al exterior del revestimiento. Okay. Hay otra parte interesante que es identificación de colores. Entonces, la tabla 27 de la API establece un patrón de franjas de colores que uno puede pedir para las tuberías en función de los grados. Esto no es muy útil. Generalmente un proyecto de una línea de transporte no tiene una gran cantidad de grados en todo el trayecto. Entonces lo que uno hace es enmendar esto y hacerlo por espesor. Indicarle al proveedor
y generalmente uno no lo hace negro porque la tricapa es negro, entonces uno parte como por acá. El espesor menor le pone el verde, el espesor, digamos, subsiguiente le pone el azul, y así esto es una ayuda en el patio de acopio, una ayuda visual en el fondo para ver, todas las tuberías que tengan una franja de este color tienen este espesor. Luego está los revestimientos. No tenemos que confundir especificar tubería y acero y API5L con revestimiento. Pero sí hay que indicarle al proveedor que la tubería va a tener un revestimiento, pero no debemos mezclar. Especificar revestimientos también tiene su normativa, tiene toda su ciencia, digamos, detrás. Esto es para especificar aceros, pero hay que decirlo, hay que indicarlo si es que lo vamos a acordar que el proveedor también haga el revestimiento. ¿Okay? Si es revestimiento externo temporal, por ejemplo, en las zonas que no tienen la tricapa, para que no se corroa y aguante el transporte marítimo, tenemos que indicarlo. Si vamos a hacer algún revestimiento especial externo, como la tricapa o FB exterior, hay que indicarlo. Si hay un revestimiento interno que es lining, también hay que indicarlo. ¿Okay? Y luego viene la calificación, que ya lo hemos hablado del proceso de fabricación, que es el famoso anexo B. En el fondo hay que indicarlo. Luego viene inspecciones. Ya cuando entramos a inspecciones, hay todo un anexo bastante completo de esta normativa, que son todas las inspecciones, y se rigen por el anexo E. ¿Okay? Por ejemplo, acá está la tabla de las inspecciones de las costuras. Si nos fijamos, todo lo que es SAU no viene por defecto inspección radiográfica del cordón. Sí ultrasonido, ¿okay? Es requerido, pero radiografía no. Uno puede solicitarlo si es que lo requiere como un adicional. Y también si uno quiere hacer radiografía a las placas que va a utilizar, o a los bordes, los extremos de las placas que va a utilizar para hacer la tubería, para fabricar la tubería. Luego vienen los ensayos no destructivos de la costura, de la soldadura después de la prueba hidráulica. Aquí la norma lo indica para soldaduras por electroresistencia, que pueden ser por baja frecuencia, el FW o HFW. Lo recomendable acá es indicar que todos los ensayos de las costuras se hagan posterior a la prueba hidrostática, que ya la tubería fue sometida, digamos, a su primer esfuerzo considerable. Luego está la inspección por ultrasonido de las tuberías soldadas y las sin costuras para determinar imperfecciones laminares en los extremos de la tubería. Una vez que tenemos nuestra tubería conformada, es importante, para evitar también problemas de rechazo, sobre todo soldadura en terreno, que tengamos la certeza de que nuestras tuberías no tienen imperfecciones laminares en los biseles. Entonces se especifica que de fábrica venga con inspección de ultrasonido. En los biseles generalmente uno puede ser un poco más estricto y pedirle 50 milímetros y no 25. Esto porque se nos puede dañar el bisel. Quizá en el transporte se nos daña el bisel, lo tenemos que reponer, y los primeros 25 milímetros que teníamos ultrasonido de fábrica los perdimos y no sabemos qué hay para atrás. Entonces hay que volverle a hacer ultrasonido una vez que regamos el bisel. Si le pedimos con 50 milímetros de una vez, vamos a ser un poco más estrictos, pero vamos a tener ya la certeza de que podemos ir a cortar un pedazo más para atrás. Luego viene inspección de ultrasonido para detectar imperfecciones laminares en el cuerpo de la tubería, y inspecciones de ultrasonido para detectar imperfecciones en los bordes de las placas para tubería soldada. ¿Okay? Esto es importante, sobre todo para garantizar que el material que está ingresando a la fábrica sea apto y esté en condiciones para fabricar la tubería del proyecto, y que no nos encontremos con que los tubos ya están fabricados y resulta que están llenos de imperfecciones laminares en el cuerpo,
o en los bordes de la soldadura y empiezan a salir los ensayos constructivos rechazados. Okay. Se recomienda que estos ensayos se especifiquen a la materia prima que ingresa a la fábrica para hacer la fabricación de la tubería. Okay. Luego, la norma nos deja abierto esta ventana otros requisitos adicionales o más estrictos. Uno los puede especificar. Así que no es 100% mandatorio si la norma dice que, no sé, 25 milímetros, como le dije en un bisel. ¿Por qué no puedo especificar más? Sí, puedo hacerlo. Puedo especificar requisitos adicionales estrictos. Inclusive puedo decir que yo quiero que se haga toda esta inspección al 100% de la materia prima para fabricar las tuberías. Okay. Y luego está la aplicación del nomograma API, que nuevamente vuelve a salir aquí a relucir, pero siempre va a aplicar solo si lo acuerdo. Entonces tenemos siempre que tener en cuenta que si queremos una tubería fabricada con una instalación calificada API, hay que especificarlo. Vale. Ahora vamos a pasar un poco a hablar, a olvidarnos un poquito de las tuberías y vamos a hablar de certificados. Okay. Esta normativa, que es una normativa europea, N10204, productos metálicos, tipos de documentos de inspección. Es una normativa que es bastante sencilla y está desarrollada para normalizar un poco los certificados. Nació para materiales metálicos, pero también se puede usar para productos no metálicos. Entonces, un poco lo general es que este documento nos especifica los distintos tipos de documentos de inspección, lo que vimos, el 3.1, 3.1b, que son suministrados por el proveedor al comprador, de acuerdo con los requisitos de la orden de compra, para la entrega de todos los productos metálicos. Entonces, las planchas, la barra, la forja, las fundiciones, también lo puedo ocupar para productos no metálicos. Y este documento se utiliza junto con las especificaciones de suministro, ¿okay? Que son las especificaciones del proyecto que tienen que ver con las condiciones de entrega de lo que nosotros estamos pidiendo. Y esto es porque hay dos definiciones acá que las voy a hacer, que son bastante resumidas, que hay un tipo de inspección que se llama no específica, que son que los productos que se inspeccionen en la fábrica y de los cuales obtengamos los resultados de los ensayos que nosotros estamos especificando, no van a ser necesariamente los productos que nos están despachando o que estamos comprando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Que especificación no específica es que me envían un certificado de algo que yo no compré. Sí, es así. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, necesitamos componentes que no son a presión. Vamos a comprar los pernos. Y la fábrica fabrica el día 10 coladas de perno. Y por su proceso de fabricación interno de la fábrica, en el fondo, ellos hacen muestreo a solamente 3 coladas al día y para verificar que su proceso, digamos, de producción sigue, digamos, en orden. Entonces, nos van a entregar, en el fondo, si nosotros compramos alguna partida del otro 70%, nos van a entregar los resultados del muestreo que ellos inspeccionaron, que no necesariamente son los que nosotros estamos comprando o los que nos van a despachar. Luego está la inspección específica, que esta sí es realizada a los productos a suministrar o en las unidades de prueba que forman parte de los productos suministrados, o sea, de nuestra orden. ¿Okay? Entonces, acá veamos un poco, estos son los 4 tipos de certificados que existen. Vale. Entonces, el 2.1, que es el más básico, es una declaración de cumplimiento con la orden. Es sencillamente un papel que tiene un membrete que dice EN10204, tipo 2.1. Se certifica que lo que se está suministrando cumple con la orden. El 2.2 es lo mismo, una declaración de cumplimiento con los resultados de los ensayos que están especificados en la normativa que nosotros incluimos, que puede ser la API 5L, por ejemplo, para tuberías,
pero no necesariamente son de las partidas de los productos que nos van a despachar. El 3.1 es la declaración de cumplimiento y los resultados sí son específicos de la orden o de lo que estamos comprando, y aquí funciona de una forma diferente. Se supone que el fabricante tiene un ente, digamos, interno que fabrica y un ente interno que hace el QAQC. Entonces, el que fabrica genera el producto y luego QAQC revisa ese producto, que debería ser independiente de la fábrica, pero interno, siempre el mismo proveedor, pero como un departamento interno de ellos, que dice, sí, estos resultados son correctos en el fondo, y nos entregan nuestro certificado con los resultados. La diferencia del 3.1 del 3.2 es que hay una segunda verificación de esos resultados, que puede ser por un ente externo, que por ejemplo puede ser el cliente, que tenga, el que está comprando, o algún ente gubernamental. Pensemos que esto está pensado en Europa y tiene otro tipo de normativa. Y de ahí un doble chequeo que no es el del proveedor. O sea, los ensayos se envían a otro laboratorio, las muestras, para que le hagan los ensayos y se haga el cotejo. ¿Vale? Como estas normas están pensadas más que todo en Europa y surgieron en Europa, esto está maniatado con la ISO 9001. O sea, una empresa que esté certificada ISO 9001 no debería poder emitir un certificado N10204, por ejemplo. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo de un certificado de una fábrica de tuberías. Es un certificado tipo N10204, tipo 3.1 del año 2004, siempre es importante el año. Este es un certificado que es bastante extenso, habla acá de tuberías API5LX46, X52, A53, aquí hay una SA538. Pero fijémonos en este extracto que es de tubería X52, ¿vale? El certificado en el fondo tiene los ensayos que pide la norma API5LPSL2. Nos indica el diámetro nominal, las dimensiones de las tiras, las cantidades de tiras según la colada, en el fondo el peso total, cuánto dieron los ensayos de tracción, los ensayos de rotura, el porcentaje de tracción-rotura, el porcentaje de elongación, cuánto dio cada composición química, cuánto dio la prueba hidrostática, o sea, a qué prueba, mejor dicho, pues lo probaron hidrostáticamente, y cuál fue el resultado. Esta G significa good, que pasó la prueba. Cuál fue la energía absorbida en los ensayos de impacto. Aquí está el criterio de aceptación de la prueba de rotura, en el fondo sobre 85%, que es lo que les había comentado, en el metal base, en la soldadura, en la zona afectada térmicamente y en la rotura. Entonces, un certificado normado generalmente tiene que hacer alusión a la norma. Este es un certificado tipo 3.1. Esta empresa debería tener su ISO 9001 aprobada, aunque no es una empresa coreana, quizás por legislación no lo tiene que tener, en la Unión Europea sí, pero eso hay que saberlo porque hay que tenerlo en cuenta en el fondo cuando uno revisa los antecedentes técnicos de las compañías. Okay. Acá es un ejemplo de una descripción técnica resumida. O sea, una vez uno conociendo todos estos puntos que hemos ido tratando, uno puede elaborar una hoja de datos para el suministro. Entonces acá en información general hice un ejemplo de una hoja de datos de lo mínimo que tiene que tener la orden de compra, que fue lo primero que hablamos. O sea, que vamos a comprar tubería de línea, la vamos a comprar bajo una norma y le indicamos el año. El código de diseño de transporte no es requerido, pero es importante porque nos da el contexto del sistema. Una tubería que la vamos a colocar en un sistema 931.4 capítulo 11 es para pulpas. Por lo tanto, el diseñador puede ir a ver qué requisitos de materiales necesita una tubería API 5L que va a operar en un sistema de pulpas. ¿Okay? Cuántos metros de tubería, el diámetro, el espesor, qué tipo de longitud vamos a comprar, si es aproximada o es random, cuál es la tolerancia, qué longitudes de tira, el material de la tubería, si lo vamos
qué nivel de especificación, si es PSL1, PSL2, especificar el grado, el tipo de costura, si la queremos longitudinal, y lo importante del anexo A siempre, independientemente si estamos comprando PSL1, PSL2, tubería de stock, lo que sea, lo importante es siempre saber de que está fabricada en una instalación que está certificada. Okay. Y acá vamos a ver un ejemplo práctico, ya más orientado inclusive a terreno, algún problema que se pueda presentar en terreno, cuando revisar toda la información que dijimos en un principio es complicado o no está disponible. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo bastante práctico. Requerimos comprar tubería API5L para reemplazar un tramo de un sistema que transporta concentrado de cobre, y recabamos toda la información y estas son las características que obtuvimos. Tenemos un diámetro nominal de 10 pulgadas, un espesor de 0,365. Sabemos que lo que está instalado es un X52M. Esta es la condición de entrega, o sea, con tratamiento térmico en la costura. Es un PSL2 y con costura HFW, que es el material de aporte. Sabemos que está diseñado bajo 31.4, capítulo 11, o sea, es para pulpas, pero no tenemos idea cuál es la presión de trabajo ni las transientes en el tramo. De esto no conseguimos nada. Lo que sabemos es que está instalado esto. Esto es lo que está instalado en el tramo. Entonces, y necesitamos hacer una compra rápida. Lo más probable es que vamos a tener solamente tubería de stock, no nos van a fabricar express tubería para cambiar esto. Entonces, se puede comprar tubería de stock de las mismas características técnicas para efectuar el reemplazo, según el certificado de materiales disponibles, y se puede comprar tuberías de stock del mismo diámetro y espesor, pero un grado mayor, como X70M, aquí tenemos X52, chuta, no conseguimos X52, pero nos ofrecen X70, ¿lo podemos hacer? Entonces, vámonos al certificado. Este es el certificado. Tenemos una API 5L y X52. Este es el espesor, que está acá, 0,365. Esto es lo que nos están entregando. Esto es lo que está disponible en el mercado. ¿Cómo partimos aquí primero a ver si esto nos sirve con la información disponible? La verdad, no deberíamos invertir primero tiempo en ver si cada uno de estos numeritos aquí funciona con la norma. Okay. Todo esto es secundario una vez que revisemos que la presión hidrostática nos sirva para nuestro fin. Okay. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos las presiones? Porque no lo encontramos. Para eso es clave el código de diseño. Tenemos que saber en qué contexto está la tubería, cuál es el código de diseño de esa tubería. Okay, si nos vamos al código de diseño, sabemos que una tubería de pulpa, por este código de diseño, tiene un factor de diseño de 0.8 de la afluencia. Okay. Las tuberías que se diseñan bajo esta norma para pulpas están diseñadas por un factor de 0.8 para la afluencia. Y además tiene que contener un 10% por sobre para todos los eventos transientes. O sea, todos los eventos transientes tienen que estar contenidos en este factor de diseño con un 10%. O sea, un 0.88 de la afluencia. ¿Vale? Ya tenemos esta norma, buscamos la ecuacioncita que tenemos que despejar según la norma para obtener cuál es la presión, ¿vale? Y qué tensión de fluencia vamos a ocupar, los 52.000 PSI por el 0.88. ¿Por qué? Porque el diseñador de este ducto utilizó estos datos. Probablemente el ducto en algún punto va a ser llevado en eventos transientes hasta el 0.88 de la fluencia. Okay, pensemos que los ductos no se diseñan para trabajar al 50, al 40, al 20, al 30. Los ductos se diseñan, digamos, para sacar el mayor provecho al acero. Okay, generalmente el diseñador ocupa estos valores límites para su diseño. Entonces, si despejamos con estos datos, obtenemos que nuestro ducto podría tener una máxima presión transiente al 0.88 y esa presión transiente es del 3.107 PSI. Okay. Entonces, si nos devolvemos al certificado,
Esta tubería la aprobaron en fábrica el 2970 PSI. ¿La podemos colocar? La respuesta es sí, se puede colocar, pero aquí hay un riesgo asociado, que es que esta tubería no fue probada en fábrica a la presión que nosotros la podemos tener sometida en terreno, y si no tenemos la capacidad de recalificarla a la presión de trabajo del sistema, es un riesgo, ¿okay? Un riesgo que tenemos que tener presente. Estamos buscando una tubería stock que en el fondo está hecho bajo lo estandarizado de la norma. No lo están fabricando para nuestro proyecto, porque si lo estuviesen fabricando para nuestro proyecto no lo hubiésemos pedido que la prueben a esta presión. ¿Vale? Entonces ahí surge la otra duda. Oye, entonces la X70 probablemente me sirva. Muy probablemente me sirva porque la X70 tiene una mayor fluencia. Entonces si yo saco mi cuenta acá, me va a dar una presión mucho mayor por sobre los 4000 PSI. ¿Cómo verifico eso? Bueno, entramos a la norma, a esta tablita que ya habíamos visto. Y estamos acá. Nuestro tubo está en X52, estamos en el rango hasta X120, estamos aquí en este rango de diámetro, y por estándar, la presión de prueba estándar es el 85% de la fluencia. O sea que ya de por sí nuestro sistema por código de diseño puede operar hasta el 88%. Por lo tanto, ya aquí yo me doy cuenta que si yo diseñé por X52 no me sirve un tubo estándar, porque yo tengo que llevarlo más allá y exigirlo más allá por mi factor de diseño según el código. Entonces, si yo aquí agarro y digo, yo voy a ocupar un X120, porque yo al multiplicarlo por el 85% en fábrica, me va a dar una presión que me va a servir para mi sistema, puede ser una buena, digamos, solución. Y resulta que no, porque aquí está la nota B, que te dice que no es necesario probar por sobre los 2970 PSI. Entonces yo puedo tener un tubo X120, que lo puedo probar, si yo saco la cuenta del 85% me da 4000 PSI, pero la norma me dice que no tengo que subirlo, no tengo que pasar de acá. Entonces estoy con un tubo 100% estándar, estoy truncado aquí, 2970, y si nos fijamos en el certificado que tenemos, esta presión de prueba está truncada a los 2970. ¿Vale? Entonces hay que tener bastante en consideración que por indicar que una tubería es PSL2, no necesariamente va a tener todos los requerimientos que necesitamos para nuestro proyecto, y de lo principal en el fondo que tenemos que enmendar cuando estamos especificando tuberías o cuando estamos viendo si una tubería existente o de fábrica o que tiene algún proveedor en su bodega no sirve, es irnos primero a las presiones de prueba. ¿Por qué? Porque si esta cuestión me pasa, digamos, fue probado a una presión mayor en fábrica y yo tengo duda de esto, yo esto lo puedo mandar a hacer a algún laboratorio, corten un pedazo de tubo y me hagan el ensayo de tracción, composición química, impacto, lo que sea, y quedo tranquilo de que el tubo sí me va a servir. Pero difícil es que yo pueda recalificar, si es que necesito comprar estas 304 tiras de 12 metros y probarlas a la presión que me sirva para el proyecto. Eso ya es más complicado. Con esto damos término a la presentación. Les agradezco, digamos, la atención y espero que haya sido de mucho provecho para los asistentes. Entiendo que ahora queda abierta una ronda de consulta. Sí, exacto. Muchas gracias, Héctor. Tenemos hasta el momento 2 preguntas. Marcela Herrera nos consulta: ¿cuál es el beneficio de tener una tubería con soldadura helicoidal o cuándo se debe especificar? Vale. El beneficio de la soldadura helicoidal no es tanto técnico, sino económico. Es más económica de producir. Así que si es por temas de costo,
ahí es donde está la ventaja. Técnicamente, si es que tenemos trazados rectos, que no necesitamos curvar en terreno, o si vamos a fabricar piezas en taller, que las vamos a probar, vamos a hacer todos los ensayos de soldadura que hagamos en taller, tenemos que calificar la prueba hidrostática en taller, por lo tanto esa tubería la vamos a probar. Ahí no habría ningún inconveniente en el fondo, pero técnicamente el problema más fuerte que tiene una tubería de línea es el curvado en terreno. Perfecto. Y la otra consulta de Marcela, ella nos pregunta, ¿se encuentra establecido o normado cuántos ensayos por metro lineal de tubería o por tubería? Sí, las frecuencias están normadas en el API 5L y uno las puede enmendar según el requerimiento del proyecto. Uno lo puede hacer tan estricto como uno quiera. Por ejemplo, las pruebas hidrostáticas ya por normativas al 100% las tira, por dar un ejemplo. Ya los otros ensayos, ultrasonido, en las costuras o el material base, no recuerdo bien, pero ya ahí uno entra un poco a jugar con la frecuencia. Perfecto. No tenemos más preguntas. Les recordamos que, les invitamos a responder nuestra encuesta para conocer qué les pareció el webinar. Le damos las gracias a Héctor por presentarnos esta temática y los invitamos a seguirnos en nuestros canales digitales. En YouTube podrán encontrar los webinars anteriores que hemos realizado y que nos sigan en LinkedIn e Instagram. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Héctor. Vale, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Chao, chao.